Muy buenos días, soy Martín Moncayo, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión vamos a ver o hacer un breve recuento de la evolución de los procesadores, microprocesadores creados desde 1971, cuando aparece el 404 como un simple chip para una computadora, para una calculadora, hasta el 2016, donde han salido los procesadores últimos, Sandy Bridge y V-Bridge de Intel, además del Fusion, X-Fusion de AMD. Tenemos desde el inicio de 1971, en donde Intel saca el primer procesador del mundo, que es el 404. Era una CPU de 4 bits y también fue el primero disponible comercialmente. Este impulsó la calculadora de Busicom y dio camino a la manera para dotar de inteligencia a objetos electrónicos. Posterior a él sale en 1972 el Intel 8008, codificado inicialmente como un 1201. Fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en una terminal programable DataPoint 2200 de esa época. Pero debido a que Intel nunca terminó el procesador y no cumplió con las expectativas del que la corporación esperaba, finalmente nunca fue usado en el DataPoint. Posterior a ello, la Terminal Corporation e Intel acordan sacar el i8008, pudiendo ser vendido a otros clientes posteriormente. Ya en 1974 aparece el SCMP, desarrollado por National Semiconductor y Motorola. Este fue uno de los primeros microprocesadores y estuvo disponible desde principios de 1974. Popularmente conocido SCAMP, por eso su raíz SCMP, es el acrónimo de simple costo efectivo microprocesador. Es decir, un microprocesador simple y rentable. Presenta un bus de direcciones de 16 bits y un bus de datos de 8, una característica avanzada para su tiempo. Ya después de él, en 1974 igual, sacan el 8080. Entre 1974 y 1975 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, la Altair 8800 de MIT. Según se alega, nombrado en base a su destino de la nave espacial Starship, del programa de televisión Viaje a las Estrellas, de ahí nace ese nombre. Eh, Tenía un sistema operativo ejecutable SPM80-80. Este se lo podía obtener comprando el equipo Altair por un precio en aquel momento de $395. Motorola después no se queda solo con el SCMP y avanza el Motorola 6800. ¿Sí? Este 6800 se fabrica por parte de Motorola. El más conocido como el 6800 fue lanzado al mercado después del Intel 8080. ¿Sí? Su nombre previene de que contenía aproximadamente 6800 transistores. Varios de los primeros microcomputadoras del año de 1970 usaron el microprocesador 6800 como procesador principal en sus tareas. Entre estas computadoras se encuentra la SWTPC 6800 y termina con el 6800 porque es el acrónimo para darle al procesador. Posterior ya a ello, en 1976, ¿sí?, sale otro procesador que es el Z80. La compañía Zillow-King fue la creadora de este mismo. Crean el Zillow Z80. Es un microprocesador de 8 bits construido en tecnología NMOS, ¿sí?, y fue basado en el Intel 8080. Básicamente es una ampliación de este. Una de sus características en el Z80 es que trabajaba a una velocidad de megahercios de 1,77 y tenía hasta 4 kilobytes de RAM. Era uno de los procesadores más exitosos del mercado en esa época. Posterior a ello,
En 1978, Intel saca con gran objetividad el Intel 8086 y el 8088, una venta realizada por Intel a la nueva división de computadores personales de IBM. Hizo que las PC de IBM dieran un gran golpe comercial con el nuevo producto de Intel y llamado IBM PC. El éxito del 8088 propulsó a Intel a una de las 500 mejores compañías de la revista Fortune. Un gran escalafón. Ya después de él, en 1982, Intel vuelve a innovar con el 8286. El 8286, conocido popularmente como el 286, fue el primer procesador de Intel que podría ejecutar todo el software escrito por un procesador. Esta compatibilidad de software sigue siendo un sello de la familia de microprocesadores de Intel. Luego de 6 años de su introducción, había un estimado de 15 millones de computadoras basadas en el 286, instaladas alrededor de todo el mundo, estas mismas. Ya de ahí vuelve a innovar y saca el 8386 en 1985. Este procesador, también conocido como el 386, se integró con más de 275.000 transistores, más de 100 veces tantos como el original 404. El 386 añadió una arquitectura de 32 bits con capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas. El VAX 78032 también apareció en 1985, conocido como el DS333. Es el único chip de 32 bits y fue desarrollado y fabricado por Digital Equipment Corporation en esa época. Instalado en los equipos Microvax 2 en conjunto con su chip coprocesador de coma flotante separado, el 78132 tenía una potencia cercana al 90% de la que podía entregar los microprocesadores VAX anteriormente creados. Estos VAX fueron basados en periféricos para la comunidad científica y de ingeniería durante la década de 1980 y fue un gran apoyo para comunidades académicas. Ya en 1989, Intel vuelve a crear otro procesador llamado el Intel 8486. La generación 486 realmente significó contar con una computadora personal de presentaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizada, una unidad flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria caché unificada. Prácticamente son los primeros computadores o generaciones que trabajan la caché por aparte. Todo ello integrado, pero todo ello integrado en un propio chip procesador. Estas mejoras de procesador de Intel hicieron que los i486 fueran el doble de rápidos que el par i386 y el 387 anteriormente sacados. Operan a la misma frecuencia de reloj. El procesador de Intel 486 fue el primero en ofrecer coprocesador matemático o FPU integrado, con el que se aceleraron notablemente las operaciones. Posterior a ello, en 1991 sale AMD con uno de sus procesadores, con uno de sus primeros procesadores para personales, computadoras. El AMD AMX86 por 86. Procesadores fabricados por AMD 100% compatibles con código de Intel de ese momento. Fue una gran ventaja para AMD. Llamados clones de Intel llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores de Intel y precios significativamente menores. En ellos se incluye también las series AM286, AM386, 486 y el 586, que fueron muy versátiles para esa época. Posterior a los AMD sale el primer procesador PowerPC de Motorola, y construido bajo tecnología RISC de 32 bits y en 50 y a 66 MHz de velocidad en procesador. En un diseño se utilizaron la interfaz de bus del Motorola 8811.0. Ya en 1991 IBM busca la alianza con Apple y Motorola para impulsar la creación de este microprocesador
se une a esta alianza. Entonces aparece AIM, que sería Apple, IBM y Motorola, que serían las tres empresas que harían alianza para esa época y tener un éxito sobre la Macintosh, ¿sí? De Apple Computer, y los procesadores que en esa época Motorola estaba sacando, que era el PowerPC 601. Posterior ya a ello, la competencia del mismo fue el Intel Pentium. Fue el primer Intel Pentium sacado por la misma empresa Intel. Poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez gracias a sus dos pipelín de datos de 32 bits cada uno. Con un bus de datos de 64 bits permitía un acceso a memoria de 64 bits, aunque el procesador seguía manteniendo compatibilidad de 32 para operaciones internas. Las versiones que incluían las instrucciones MMX no solo brindaban al usuario un eficiente manejo de aplicaciones multimedia, sino que también se ofrecían velocidades de hasta 233 MHz. Y se incluye una versión de 200 MHz, la más básica trabajaba alrededor de 166 MHz de frecuencia de reloj. Y Pentium se menciona en las historietas y en las charlas de televisión a diario. En realidad se volvió una palabra muy popular poco después de su introducción. Ya en 1994 IBM innova el PowerPC 620. Este año IBM y Motorola desarrollan el primer prototipo de procesador PowerPC de 64 bits, el primero en su categoría, el primer procesador en involucrar la arquitectura de 64 bits, la implementación más avanzada de la arquitectura PowerPC para esa época. Estuvo disponible al año próximo. El 620 fue diseñado para la utilización de servidores y especialmente optimizado para usarlo en configuración de 4 y hasta 8 procesadores en servidores de aplicación. De ahí nace el Intel Pentium Pro, que es acá. Se diseñó con arquitectura de 32 bits en 1995. El procesador se usó en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo impulsaron rápidamente su integración en las computadoras. Posterior a ello sería comercial y computadoras Intel. Para 1996 AMD vuelve a innovar, siendo una de las competencias más establecidas para Intel y abandonado ya los clones. AMD fabrica con tecnologías análogas a Intel. AMD saca para esa época a su mercado su primer procesador propio, que es el K5, de arquitectura RISC, codificado como una unidad de x86. Superó en gran parte mucho al procesador Intel Pentium Pro, el clásico incluso de inferior precio. Se involucró en muchas de las computadoras que en esa época había. Sin embargo, AMD tenía poca experiencia en el desarrollo de microprocesadores y los diferentes hitos de producción se fueron superando con poco éxito. Se retrasó un año de la salida a mercado. A razón de ello, sus frecuencias de trabajo eran inferiores a las de la competencia. Sin embargo, cuando recién lo crearon, fue superior a la Intel Pentium Pro. AMD se caracteriza como uno de los primeros microprocesadores para computadoras personales y uno de los más rápidos creados a su época, a los inicios de creación de microprocesadores. Después de esto, AMD tiende a perderse durante unos 3 años mientras desarrolla el Athlon K7, e Intel incursiona en todo este tiempo con 4 procesadores, en realidad algunos buenos y algunos no. Desde el Intel Pentium 2, que procede desde el Intel Pentium 2 hasta el Intel Pentium Xeon 3, ¿sí? Es la competencia más ardua de AMD. Después de que antes de su salida AMD saca el K6 y el K6 II,
que son las competencias de Intel, casi a la altura del Pentium 2, ¿sí? Pero de precio mucho menor. Se ofreció en gamas hasta de 550 MHz. Los cálculos en coma flotante. El K6 también quedó por debajo del Pentium 2, pero por encima del Pentium MMX, ya para fechas después de modificaciones del Pentium 2. El K6 contó con una gama que va desde los 166 hasta los 500 MHz y con el juego de instrucciones MMX que ya se habían convertido en los estándares para esa época. Posterior a ello, Intel empieza a hacer las competencias porque AMD pierde terreno durante 4 años y saca el Intel Pentium 2 con un procesador de 7.5 millones de transistores y un código de ejecución de 16 bits. También incluye instrucciones MMX y elimina la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocando una tarjeta de circuito impreso junto a este. Haciéndose superior, el Intel Pentium 2 Xeon se diseña para cumplir con los requisitos de desempeño. El Intel Pentium 2 Xeon para desempeño de estaciones de trabajo o workstation consiste con la estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores con el fin de llenar segmentos del mercado específico. Hasta ese momento no se había llegado a empresas o organizaciones de trabajo pues, cuyo, por decirlo así, método de trabajo era mediante máquinas de escribir. Involucró muchos procesadores para llegar a mercados segmento, desde comunidades académicas, colegios, investigación, ingeniería, computación y hasta navegación en aeroespacial. En ello también, gracias a su gran experiencia en Intel y a su éxito con estos dos últimos procesadores, Intel cambia la estrategia y incursiona con un procesador ya más parecido a los actuales, que es el Intel Celeron. El Intel Celeron fue totalmente compatible con la arquitectura x86. Internamente, el Athlon es un diseño de su antecesor, pero se mejoró sustancialmente el sistema de coma flotante, ahora con 3 unidades de coma flotante que puede trabajar simultáneamente. Y se incrementó la memoria caché de primer nivel, que ahora pasaría a 128 kilobytes, 64 para datos y 64 para instrucciones. Así sería su distribución. Además incluye 512 KB de caché de segundo nivel y el resultado fue el procesador más potente del momento. Sería uno de los que más tendrían trascendencia durante años en las computadoras personales. Posterior a él, Intel saca el Intel Pentium 3 Xeon. Solo fue una modificación del Intel Pentium 2, pero aún así trabaja con la arquitectura del Intel Celeron. Tiene unas amplias fortalezas de Intel en cuanto a las estaciones de trabajo y segmentos de mercado de servicio, y añade una actuación mejorada a las aplicaciones de comercio electrónico e informática. La tecnología del procesador 3 Xeon acelera la transmisión de información a través de bus del sistema al procesador, mejorando el desempeño significativamente. Más bien el Xeon 3 involucró ya una arquitectura, la del i868, y es una modificación del Pentium Pro con instrucción SSE y muy similar al Pentium 2, y solo llegaron hasta los 600 MHz de velocidad. No fue mucha la sorpresa, ya que el Intel Celeron había marcado un granito para esa época. Y en 1999 AMD aparece con el K7. AMD Athlon K7 es uno de los primeros con arquitectura de x86 de séptima generación. Versiones continuas llegaron desde los 500 MHz hasta 1 GHz de velocidad, siendo el primer procesador en marcar el GHz. AMD con este procesador se asentó gran tiempo en computadoras de escritorio y tuvo un gran apogeo por la misma razón de que
Fue el primero en romper el gigahertz de velocidad. Posterior a ello sale el Intel Pentium 4 de arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un diseño completamente nuevo desde el Pentium Pro. Se estrenó la arquitectura Netburst, la cual daba mejoras considerables respecto a los anteriores procesadores de Intel. En realidad, con este procesador Intel sacrificó el rendimiento de cada ciclo para obtener a cambio mayor cantidad de ciclos por segundo y una mejora en las instrucciones, lo cual no fue muy significativo en el cambio de procesadores. Es ahí donde Intel pierde mercado por un tiempo y solo queda con el Intel Celeron, haciendo ventas de Intel Celeron desde el 1999 hasta, hasta 2004, donde sale el Intel Pentium 4 de gran potencia, que fue el Prescott. Anterior a él había sacado el Pentium 4, que fue el basado en el Pentium pues Pro. Ahora, AMD en 2001 saca el clon XP, no estaba a nivel del Pentium 2 con velocidades de hasta 600 MHz, pero añade un nuevo núcleo compatible con instrucciones SSE, lo que hacía más provechoso su rendimiento. Y ahí, en 2004, AMD logra una gran apogeo con este y llega hasta 2004 sus ventas, en donde Intel Pentium 4 saca el Prescott. Prescott fue sacado a inicios de febrero de 2004. Tiene de 90 nanómetros, posee de 1 a 2 megabytes sí, de instrucción. Además de eso, el Prescott se cambió luego a una construcción de 65 nanómetros. Su diferencia con los anteriores es que estos poseen 1 megabyte y 2 de caché en nivel 2 y 16 de caché en nivel 1, el doble de los Norwood predecesores. Instrucciones también precede también el manejo de instrucciones AMD64 de 64 bits, pero denominadas M64T por Intel, no AMD64. Al lado de ello, Athlon 64 fue fabricado por AMD, sí, el cual fue un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD. Fue de 32 bits. El Athlon 64 también presentó una tecnología de reducción de velocidad del procesador llamada Cold and Quiet, en donde cuando el usuario está ejecutando aplicaciones que requieren poco uso del procesador, baja la velocidad del mismo y su tensión se reduce. Fueron los primeros en introducir esa lógica de trabajo. En 2006, en 2004, en 2004 ya salió el Prescott y pasamos directamente ya a los sacados de Intel Core Duo en 2006, los cuales fueron procesadores de doble núcleo con conjunto de instrucciones x86 y 64 basado en nueva arquitectura por Intel de 1.66 GHz y fabricado de 65 a 45 nanómetros, cada vez más pequeño. Este Core Duo mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores procesadores o CPUs Pentium. La microarquitectura del core proviene de etapas de codificación, unidades de ejecución, caché y buses más eficientes, reduciendo el consumo de energía de la CPU. Ahora, en 2007, AMD evoluciona con el AMD de nombre Phenom. Fue nombre dado por Advanced Micro Devices o AMD a la primera generación de los procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la arquitectura K10. Como característica común, todos los Phenom tienen tecnología de 65 nanómetros, lograda a través de tecnología de fabricación de silicon on insulator.
No obstante, Intel ya se encontraba fabricando mediante las más avanzadas tecnologías de proceso de 45 nanómetros en 2008. Ahora, hasta 2100 aparece una evolución constante de procesadores, en donde desde el Intel Celeron, anteriores a ellos, el AMD K5 y los Intel Pentium, es en donde podemos evidenciar ya una evolución del microprocesador más real a lo que estamos actualmente, a 2016, en donde son creados en pequeños módulos eh, trabajados bajo tecnología de Silicon Insulator y ya empiezan a ser trabajados mediante nanómetros. Cada uno va avanzando hasta llegar al 2007, donde AMD incursiona con el Phenom de tres núcleos en 2007. En el 2008, Intel Core Nehalem, sale el Intel Core Nehalem. Un dato curioso, fue creado por un judío quien pasaba festividades para esa época. El procesador de la generación i3, i5, i7 de 4 núcleos de arquitectura x89 y 64. Sucesor del Intel Core 2, poseía un total de 731 millones de transistores y presenta una arquitectura de silicon de 45 y 32 nanómetros. Fue muy superior, fue muy rápido y son los primeros procesadores de la familia i de Intel Core. Bueno, para ello, Intel Core en esa época este es el sucesor de la familia Intel Core 2, reemplazado por interfaz QuickPad en el i7 y i5, es decir, un Zócalo 366. Tiene un ancho de datos de 192 bits. Tiene una arquitectura de 45 nanómetros y 32 nanómetros, estipulado anteriormente, ya descrito, y ya con un total de transistores de un número total de 731 millones. Se volvió a ser una de las frecuencias más altas, aunque con partida de los consumos se dispararon. Ahora, al lado de ellos, AMD saca el Phenom 2 de 4 núcleos, fabricado de 65 y 45 nanómetros, y con soporte de 3, uno de los primeros, con las velocidades a 2.8 y 3.23 GHz. Seguido a esto se lanza el AMD Turban de 6 núcleos. Ya en ello sale el Turban. Además empiezan a salir desde 2011 los Intel Core Sandy Bridge y Bridge, los Broadwell, que son los últimos que han salido, con especificaciones aún no exactas, ya que no han salido realmente al mercado en 2016, pero anterior a ellos está el Broadwell 1, que es la línea de procesadores Intel ya más avanzada. Es prácticamente la séptima generación de procesadores i de Intel Core. Tiene una microarquitectura de 14 nanómetros. Son la familia más actual de procesadores Intel Core. Tiene una velocidad de 2 a 3 a 4 GHz de memoria y tiene una arquitectura x86, al igual que una arquitectura compatible con x64. Anteriores a ellos han estado los Ivy Bridge, Core Haswell y Sandy Bridge. Estos tres últimos fueron las primeras familias de procesadores más avanzadas o evolucionadas a los Intel Core i de primeras generaciones y segunda, y es donde nacen los Intel Core i3, i5 y i7 de tercera generación en adelante. Actualmente se maneja una arquitectura de octava generación de procesadores Intel Core. Para esa época, en 2011, Intel Core saldrá con los Sandy Bridge, donde llegan a reemplazar a los Nehalem, que son los primeros procesadores Intel Core i, con cambios en su arquitectura, con nuevas instrucciones a 256 bits, duplicando el desempeño, una mejora en el 3D y la multitarea de multimedia, de 1 a 3.2 GHz de frecuencia y 32 nanómetros de frecuencia. Al lado de ellos han salido procesadores no muy escuchados, como son los AMD Fusion, y actualmente van a sacar otros que no han salido al mercado. No nos conocemos mucho de sus características. En cuanto salgan, esperemos probarlas. El AMD Fusion
actúa como una CPU y un acelerador de gráfico. AMD compra ATI compatible con tecnología DDR3 de 1 MHz, de 1002 MHz, casi 1 GHz de frecuencia. Son lanzados concretamente para las series 6000 de portátiles AMD que sacan para ese mercado, pero solo en Estados Unidos. Acá no hemos encontrado unas computadoras portátiles AMD. Intel Core en 2013 saca el Haswell como arquitectura similar a los Ivy Bridge, conocidos como cuarta generación de procesadores Intel Core y con velocidades que superan las 4 GHz de frecuencia. Ya en los Ivy Bridge fueron descartados y actualmente estos dos últimos años se han estado utilizando procesadores Haswell. Actualmente ya en el mercado existen computadores con Intel Core Broadwell cuyo sistema de procesamiento ya es superior a cualquiera. Tiene por aparte el sistema de 3D y el de datos, además de la multitarea. Tiene una frecuencia superior a los 4 GHz y una arquitectura de 32 y 28 nanómetros. También maneja una instrucción de 256 bits y un 3D superior a los anteriores. Eso es todo con lo de los procesadores. La evolución hasta ahora, como hemos dado cuenta, los procesadores seguirán evolucionando cada vez más a darle la velocidad de trabajo más efectiva, además de aprovechar su rendimiento en transistores y en conectividad. Cada vez va a evolucionar el procesador a ser un equipo mucho más potente para cada computador en específico. Gracias por su atención, eso fue todo, espero que les haya agregado, muchas gracias.